El Gran Cañón en Arizona es el más grande de la Tierra, de 29 kilómetros de ancho y casi 1,5 de profundidad. Por su tamaño es uno de los lugares más extremos para explorar, atrayendo a miles de aventureros por año. Luego de pasar la noche cerca del extremo norte del cañón, 5 exploradores de Utah preparaban su primer descenso al fondo del cañón. 3 de los muchachos son muy amigos. ¿Eso es tocino? Sí. Mark Coons, de 15 años, explora desde hace 4. Podría haber comido algo de eso esta mañana. Lo guardo para el desayuno de mañana. Ser explorador era importante para mí. Era explorador águila, el rango más alto de los exploradores, y eso significaba mucho en mi vida. Mark era amigo de Jordan Weinegar, que iba al mismo colegio que él en Bountiful, Utah. Todos nosotros crecimos en el mismo vecindario. Fuimos a la escuela juntos y estábamos entusiasmados de pasar tiempo juntos para unirnos y divertirnos. Está pesada con toda esta agua. No, me parece que es el tocino. Primera regla, ser amable con quien lleva el desayuno. Buen punto, Mark. Quizás debería llevarla yo. Ni lo sueñes. El tercero era David Phillips. Él era el más experto de los 3 y también el bromista del grupo. Parecía que el calor sería abrasador. Y los líderes respetaron la regla número 1 del excursionismo en el Gran Cañón: llevar agua y mucha. Muchachos, no dejen nada en el camino. Hoy será un gran día. Iremos por el borde. Guy Davis es el líder de los exploradores. A muchos de los chicos que fueron los conocía bien. Estaban muy emocionados. Les entusiasmaba la experiencia. Aún recuerdo mi primera vez en el cañón. El excursionista veterano Loren Pace se ocupaba de la orientación Earl, ¿cómo estás? y había llevado a su hermano Earl. El grupo ya había caminado 3 horas a campo traviesa hasta el campamento de la primera noche. Haría el primer descenso siguiendo el camino no marcado del arroyo Little Nankoweap. Era un sendero peligroso con inclinaciones abruptas que caían 1,200 metros al río Colorado. Ahí buscarían agua y regresarían por la ruta más fácil. El grupo debía regresar en 7 días. Luego de unas horas de caminar, llegaron al extremo norte del cañón. Cuando llegas a un lugar y ves el panorama de unos acantilados que descienden 1,5 kilómetros, no hay nada igual. Allí iremos. Hasta ahí abajo. Vaya. Es increíble. Este lugar es increíble. Entonces, la magnitud de lo que hacían los impactó. ¿Iremos hasta allí abajo? Si te aburres de caminar, hay formas rápidas de bajar. Una hora después, el grupo llegaba al final del sendero marcado. De ahí hacia abajo, ya no lo estaba. El sendero terminó y había muchas piedras. Ahí recién entendí la dificultad del camino que seguíamos. El miedo de Jordan era justificado. Cada año unos 300 excursionistas tienen problemas y unos 200 son rescatados por aire. Unos 10 no tienen la misma suerte y mueren. Porque no seguir los senderos del cañón intensifica el riesgo. Sí, aquí estamos, amigos. La gran aventura. La aventura era un barranco de 1,5 kilómetros, un descenso por rocas, piedras sueltas y grava. Enseguida Jordan vio lo difícil que sería. Se convertía en una excursión cada vez más peligrosa.
El grupo no tenía radio ni celular. Si alguien se lastimaba, estarían solos. Como el más experimentado, David se lo tomó con calma. Sáquense las mochilas. Mark era un poco más cauto. Había que bajar por rocas grandes e ir pasándonos las mochilas. La tengo. En ese punto, más que caminar, era alpinismo. Si apoyabas mal el pie o algo así, la caída definitivamente sería grave y quizás no pararías hasta llegar al fondo del Gran Cañón. Luego de 1 hora de calor, hasta el líder Guy estaba agotado. Era difícil dar pasos deslizándote hacia abajo. De pronto Guy perdió el control. ¡Guy! ¡Guy, ¿estás bien? Tropecé con un tronco. No sé cómo hice, pero me golpeé con la parte del cuerpo menos esperada. No sé cómo fue, pero me lastimé considerablemente. ¿Puedes pararte? Le sacaré la mochila. Uno, dos, tres. Por malo que pareciera, Guy tuvo suerte. Pudo haber sido mucho peor. 2 horas después de salir, el grupo, exhausto, llegaba al fondo. Habían bajado más de 300 metros. No había vuelta atrás. La temperatura siguió ascendiendo. En ese momento había llegado a 38 grados centígrados. Enseguida comenzaron a sufrir las consecuencias del sol. ¿Por qué hace tanto calor? Es extraño. Mañana estará más fresco. Pero no lo estuvo. Por encima del grupo, una zona de alta presión de más de 1.600 kilómetros se acumulaba hacía días. Eso elevó la temperatura del cañón. Y la ruta de descenso al río era una de las más expuestas. Ahí fue que vimos que no teníamos sombra. Desde ese momento, no habría más sombra. No había dónde esconderse, estábamos expuestos. Nos sofocaba y nos deshidratábamos. Luego de un día de caminata, el calor y el gran esfuerzo ponían en peligro el recurso más preciado del grupo. Nos alarmó la velocidad a la que consumíamos el agua. Ya habían consumido 3/4 del agua que tenían. El único lugar donde habría más era el río Colorado, pero estaba más de 600 metros abajo, a 1 día y medio de un camino difícil. Con ese calor, el agua se les acabaría antes de que llegaran. Mientras caminábamos, en lo único que pensábamos era en el río. Pero pronto descubrirían que el calor abrasador no era el único peligro que enfrentaban. Dave, no te muevas. Tienes un escorpión en la espalda. Una picadura inmovilizaría a Dave y haría más difícil la llegada al río. Cuidado. ¿Puede matarte? No lo sé. Y tampoco quiero saberlo. Era un recordatorio de cuán hostil podía ser el cañón. Además de escorpiones, había miles de serpientes cascabel. Pisarlas era muy fácil. Si alguno era mordido, moriría antes de llegar al hospital. Vamos, sigamos. Esa tarde, la temperatura llegó a los 42 grados centígrados. A las 7 p.m. ya había sido suficiente. Aquí, muchachos, pasaremos la noche. Todos estaban exhaustos. Estábamos exhaustos. Agradecíamos no caminar más. Agradecíamos que el sol comenzara a bajar. Selva virgen.
Dave y Crystal partieron por la mañana. Estimaron que la caminata les tomaría unas 3 horas. Esperábamos regresar para el almuerzo. Ambos eran grandes amantes de la naturaleza, de manera que estaban entusiasmados con el paisaje y los sonidos de la selva. Apenas comenzamos el recorrido, empezamos a ver más de lo visto alguna vez. Había murciélagos y diferentes tipos de insectos. Era una mañana fantástica. Estaba muy emocionada. Dave, mira. Un tucán. Teníamos una visión de túnel. Nos concentrábamos en una sola cosa, explorar y observar la selva. Hacíamos caso omiso de los peligros que nos rodeaban. Estaban tan absortos en la vida salvaje que no notaron que se habían apartado de la senda señalizada. Estaban siguiendo senderos hechos por animales de la selva. Teníamos la mente en otra parte. Nos concentrábamos en árboles, animales, sonidos. A medida que seguíamos caminando, la selva parecía avanzar de ambos lados. Y debimos caminar en una línea de 1. Ninguno de los dos era el responsable de la orientación. Entonces el camino desapareció por completo, y en ese momento comprendieron que ya no estaban sobre el sendero. Crystal estaba preocupada, pero luego recordó que Dave había llevado consigo una brújula y un mapa. Miremos el mapa. Creo que olvidé el mapa en la hostería. Había dejado el mapa sobre el tocador de nuestra cabaña. Dave, Mira, puedo recordarlo. Puedo hacerlo. Dave recordaba bien el mapa, pero había un problema. La hostería aparecía en la parte inferior, de modo que él creyó que esta estaba al sur. Pero el mapa no estaba trazado de la manera que él supuso. En realidad, la hostería estaba al norte. Si vamos en dirección sur, deberíamos poder volver. ¿estás seguro? Estoy seguro. Seguro. Bien. Vamos, andando. Esa decisión pudo costarles la vida. Iban en dirección equivocada. Adelante no había más que miles de kilómetros de selva habitada por criaturas mortíferas. Por aquí. 2 horas más tarde, aún no había señales de la hostería. Crystal ya estaba realmente preocupada. Caminamos mucho más de lo que supuestamente habíamos recorrido. A esa altura ya debíamos estar de vuelta. Dave sabía que el tiempo se les estaba agotando. Pronto caería la noche. No iba a quedarme en la selva. No podía permitir que eso pase. Debíamos regresar antes del anochecer. Pero en el Amazonas, la noche cae rápidamente. A medida que anochecía, Dave y Crystal comprendieron que ya habían perdido la oportunidad de hallar la hostería ese día. Esa fue la primera vez que comenzamos con el pánico. Si estuvimos caminando en la dirección correcta, a esta altura sé, ya... Ya sé. Me sentí responsable de que nos perdiéramos. Crystal, ¿sabes lo que creo? que pasaremos la noche aquí. Sí. Debían hallar cualquier refugio. Pero ambos sabían que les esperaba una noche aterradora a la intemperie. Chris, lamento mucho todo esto. Está bien. Cómprame una cerveza cuando regresemos y estamos a mano, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien.
La selva está plagada de animales mortíferos. Muchas serpientes venenosas reptan por la selva de noche. Y los jaguares salen de noche. Dave y Crystal estaban indefensos y a kilómetros de cualquier tipo de ayuda. Luego de una caminata por la selva amazónica, Dave Boyer y Crystal Ramsey terminaron completamente perdidos. Debían enfrentarse a una aterradora noche a la intemperie sin medios para protegerse de los depredadores. Su única defensa contra animales peligrosos era intentar asustarlos haciendo ruido. 49 botellas de cerveza en la pared. No intentaríamos dormir, queríamos estar despiertos y así si nos topábamos con algo estaríamos preparados. 49 botellas de cerveza. Toma una. Cielos, ¿oíste? Tras varias horas en la oscuridad, oyeron algo que los aterrorizó. Chris, hay algo ahí afuera. ¿Crees que sea un jaguar? El jaguar amazónico acecha a su presa oculto en la oscuridad. Puede matar de un solo y aplastante mordisco. Dave debía hacer algo, y pronto. El ruido cesó. Dave lo había espantado, por el momento. Pasaron una larga noche despiertos y alerta ante cualquier crujido y sonido que oyeran en la selva. Con la luz de la mañana, la confianza de Dave regresó. Estaba seguro de que su calvario terminaría pronto. Este sendero va en dirección sur. Debería llevarnos a la hostería. Así regresaremos para desayunar. Sí, nos tomará media hora, una hora como máximo. Andando. Creía que estábamos cerca, que era la dirección correcta y que la noche anterior se nos agotó el tiempo. Sería fácil. De hecho, Dave y Crystal se estaban metiendo en problemas mayores y exponiéndose a peores peligros. Seguían yendo en dirección equivocada y con cada paso se iban alejando más de la seguridad de la hostería. Luego de 4 horas, seguían sin encontrarla. Y la temperatura en la selva había trepado a los 32 grados centígrados. El calor y el esfuerzo que estaban realizando provocaron que Dave y Crystal sudaran casi 2 litros de líquido por hora. Dave, no tengo agua. Cuando me di cuenta de que no tenía agua, que hacía calor y que eran las 10 de la mañana, entonces comprendí que las cosas no mejorarían tan fácilmente. Los cuerpos se estaban quedando sin líquido. Cada célula de sus cuerpos perdía agua. Y cuando las células se secan, comienzan a funcionar mal. La fuerza muscular, la coordinación y otros procesos mentales comienzan a fallar. Podían empezar a alucinar, y eso pondría fin a cualquier esperanza de supervivencia. Sabíamos que perdíamos líquido muy rápidamente y que nada funcionaría adecuadamente. Nuestro cerebro comenzaría a engañarnos y nuestro cuerpo finalmente se agotaría. Irónicamente, el Amazonas es uno de los lugares más húmedos de la Tierra. Pueden caer más de 228 milímetros de lluvia por mes, dejando charcos por todas partes.
Mira, Dave y Crystal divisaron un charco, pero este les presentó una angustiosa pregunta. ¿Sería seguro beber de allí? debíamos tomar agua. Ya no teníamos opción. Tenemos que beber algo. Solo Dios sabe lo que hay dentro. Tengo una idea. Era un plan ingenioso y bastante efectivo. La taza del sostén atraparía algunos de los parásitos malignos que podían enfermarlos. Pero no era prueba de todo. Había bacterias mucho más infecciosas que estaban en el suelo y provenían de heces animales, y eran lo suficientemente pequeñas como para colarse. Estas podían causar disentería, enfermedad que puede ser mortífera de no ser tratada. No estoy seguro de esto. No tenemos opción. Salud. Fui el primero en tomar un sorbo. Fue un sorbo pequeño y lo dejé en mi boca unos segundos para probarlo. A ambos nos preocupaba beber eso, pero cuando hay 35 grados y estás sudando a mares, parece más doloroso no beber nada. Rehidratados gracias al agua, Dave y Crystal aceleraron el paso. Pero debían permanecer constantemente en guardia. La selva era un hervidero de criaturas que sin previo aviso podían matarlos de una mordida. Constantemente escuchábamos ruidos e intentábamos descubrir qué estaba a nuestro alrededor en la selva. No quería tocar una rama sin saber qué había sobre esa rama. Queríamos ir con cuidado. Vaya. Fueron afortunados. Unos pocos pasos más y habrían topado con una serpiente. Hay más de 100 especies diferentes de serpientes venenosas en el Amazonas. Si una de ellas mordía a Dave o Crystal, necesitarían el antídoto dentro de las siguientes 6 horas. Sin él, podían enfrentarse a una muerte lenta y atroz. Seis horas más tarde, estaban más perdidos que nunca.